Minutos, ¿no? Le quiero dar la bienvenida a Diego Cabot, porque bueno, leíste la carta. Leí la carta. Jorge recién hablaba de la posibilidad de un juicio político. ¿Vos ves que puede estar allanando el camino para eso? Es posible por el tipo de argumentación que utiliza. Digamos, es un nivel de argumentación relativamente conocido en todos sus laderos, ¿no? O sea, uno que puede ver lo que escribe, por ejemplo, Graciana Peñafort, que es la que está a cargo de la parte letrada del Senado, y que además es abogada de vudú. Acá no da, viste que acá no da argumentos por eso para te digo, lawfare. Habla directamente con... Claro, por eso te digo, ese tipo de argumentaciones, o sea, este tipo de narrativa la escuchábamos mucho de sus laderos hasta ahora, ¿no? Bueno, ahora lo dice una vicepresidenta. Para recordar, es la segunda en sucesión de mando, y a su vez te diría, está prácticamente a cargo del poder legislativo, ¿no? Sin hablar del poder de hecho que tiene, digamos, sobre el gobierno de Alberto Fernández. Pero lo real es que ese tipo de argumentaciones no las habíamos escuchado tan de boca de ella. Por ahí sí, en escritos presentados en sus expedientes, en sus laderos, todo el tiempo, si uno ve cuál es el tipo de argumentación o el tipo de narrativa que usan, está. ¿Por qué el objetivo es la Corte y no todo el sistema judicial? ¿Por qué se centra la Corte? Bueno, porque en realidad vos tenés que, a mí me parece que la Corte, esta Corte y la anterior, han puesto algunos puntos finales, algunas arremetidas finales de Cristina Kirchner. Fíjate que a mí una de las cosas que me llamó más la atención, que quizás Jorge lo tiene más estudiado el tema, es cuando habla de el poder, que es el único poder que no va a elecciones. Que no se somete a elecciones, sí. Exactamente. Recordá que la famosa reforma judicial de aquel gobierno de Cristina Kirchner, que le frena a la Corte, ¿te acordás? Establecía, digamos, el nombramiento de muchísimos jueces. Ahí tenés la frase, ¿no? Claro, ¿ves? De los poderes del Estado, solo uno no va a elecciones, solo un poder es perpetuo, ¿no? Obviamente está hablando del Poder Judicial, pero puntualmente está haciendo foco en la Corte. Pero recordá que aquella reforma judicial que la Corte le para, ¿no? Que finalmente le pone un punto final y le dijo, bueno, hasta acá sí, pero más de esto no, que tampoco era esta Corte, ¿no? Era la otra Corte. La Corte de Néstor. La Corte de Néstor. Fíjate que entonces aquella reforma sí establecía la posibilidad de empezar a elegir magistrados por voto popular. Entonces, ojo que puede venir también alguna arremetida en ese, digamos, en ese área. Puede ser, no te olvides que ella dijo, este proyecto de la reforma judicial, por el de Alberto, el que hoy por hoy está parado en diputados, dijo, este no es mi proyecto. ¿Te acordás que ella lo dijo claramente? Su proyecto, sin duda que es distinto. ¿Por qué la Corte? Si vos, bueno, en principio porque es el único, te diría, obviamente es el tribunal que más se ve, es el que genera más espejo frente a todos, es el que finalmente termina por zanjar las últimas cuestiones judiciales y cada vez más políticas. Porque no te olvides que la Corte cada vez interviene más en cuestiones políticas porque la política se mete cada vez en terrenos que le son absolutamente ajenos, ¿no? ¿Por qué la Corte termina definiendo una cantidad de cuestiones políticas en el último tiempo? Está bien que es el tribunal que debe entender ese tipo de cosas, pero finalmente es el que zanja para un lado y para otro. La política avanza sobre terrenos que... Claro, exactamente. O sea, la política ha venido avanzando sobre terrenos que son que en otro momento no hubiese pasado, ¿no? Lo de los jueces Bruglia y Bertuzzi, en otro momento de la Corte, sin toda esta carga emocional que se le pone a cada cuestión de la Corte, hubiese sido quizás 3 palabras de la Corte y hubiera dicho, se lo resuelto en el caso tal, ¿no? Y sin embargo ahora, fíjate que estuvimos meses esperando ahí, es este jueves, es el martes que viene, claro, toda esta resolución de la Corte. Y finalmente porque, como te digo, es una palabra definitiva. Es casi, te diría, que la única palabra definitiva que tiene la Argentina. Bueno, es lo que pasó en el caso Vudú, por ejemplo. Bueno, en el caso Vudú, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Porque Cristina, sin duda, siempre lo hace y todos los políticos en algún punto editan sus miradas, ¿no? La mirada de Cristina, obviamente, de más está decir lo que nunca jamás
trató de zanjar la grieta, más bien todo lo contrario. No vemos ahí una palabra objetiva, ¿no? Edita una parte, habla, a mí me daba cierta ternura en algún punto cuando dice, nos pusimos a trabajar el 13 de mayo. Bueno, le aclaro que nosotros la mañana siguiente, la Argentina que trabaja de verdad, la mañana siguiente estaba resolviendo cómo hacer... El 20 mismo. Claro, el 20 de marzo estábamos resolviendo cómo seguir trabajando. No nos pudimos tomar hasta el 18 de mayo como se tomó el honorable Senado de la Nación. Lo de vudú que decía. Sí, me llama la atención que no lo haya nombrado, porque Bueno. si ella remete contra la Corte y se habla de lawfare, con cualquier kirchnerista que uno hablara en estos días, ponía ese ejemplo. Ella no aborda ese tema. Bueno, porque, como te digo, es una edición, como toda edición, parcial, ¿no? Y sesgada hacia lo que quiere decir. Ella claramente le apunta a sus temas, ¿no? Y el lawfare es utilizado como un comodín para cualquier cosa. Pero vos fíjate el tema vudú, a lo que hemos llegado. Creo que es el primer caso, yo no sé si hay otro, algún abogado seguramente va a decir, no, hay un caso, pero la verdad que de este tipo de cosas, un caso donde hay una sentencia firme de la Corte, donde por un delito que tiene pena, digamos, de reclusión, o por lo menos de cárcel, que esté en libertad. O sea, realmente es algo inédito. ¿Sabes qué? Me dediqué a buscar un ejemplo comparable. Y te voy a dar un ejemplo comparable. Porque ¿por qué está en libertad hoy vudú? Ese es el punto. ¿Por qué está en libertad hoy vudú? ¿Por qué? Porque un juez de ejecución penal, ya no sobre el fondo de la cosa, sino sobre la cuestión... En que se deben cumplir las condenas. cumplir las penas, cómo se computan los meses, los años, cómo se computan los tiempos, decide sobre ese tema y dice, vudú tiene 2 hijos menores, su mujer no tiene contención social y además por esta cuestión de la pandemia es posible que se pueda, digamos, enfermar. Moraleja, que cumpla la condena en el domicilio. Ojo que cada día que pasa, vudú tacha un día de la cárcel, ¿eh? No es que cuando si algún día va a la cárcel empieza a cumplir la pena, no. Él está en condena, digamos, en prisión domiciliaria. Entonces, cada día que sucede, hoy a la noche, vudú tacha un día, estando en su departamento, no sé si está en Barracas o en Avellaneda, donde está ahora. Lo cierto es que, ¿qué pasa con vudú? Hay cantidad de casos similares, pero te traje uno conocido, que no es santo de mi devoción esta familia, pero vos sabés que Martín Báez sigue preso. Claro. Martín Báez no tiene condena, es el hijo de Lázaro Báez, tiene 2 hijos menores, también, digamos, de menores de 5 años, también hay una mujer con 2 hijos a su cargo, no tiene condena como vudú, que tiene 3 condenas revisadas por al menos 11 jueces, y sin embargo no le entregaron el mismo beneficio. Te quedas unos minutos, Me ¿no? Está el diputado Cornejo. Me quedé pensando en esto que decía de la personalidad de Alberto Fernández. Quiero saber si esto se va a dirimir en los próximos meses, años, o vamos a un conflicto en unos instantes. Seguramente me lo puede contestar. Vamos y volvemos.